Hola, soy Javier Loaiza, director de la Escuela de Gobierno Tomás Moro. Le doy un saludo. Hoy vamos a hablar sobre la participación de la mujer en la política, en especial sobre la democracia, que es en su esencia femenina, mientras que el autoritarismo es masculino. La historia de la política ha sido el desarrollo de una fuerte competencia por el poder entre los varones. El modelo verticalista, competitivo, la búsqueda de dominación sobre el otro, especialmente basado en la violencia. Un mundo centrado en un varón que se cree una especie de superhombre, como un clon de Dios, obsesionado por el poder y la dominación sobre el resto, en vez de integrarse con los suyos y los ajenos, y por supuesto con el entorno. En Occidente nos aferramos a la tradición judaico-cristiana que nos muestra como seres individuales, irrepetibles y únicos, incluso como reyes con capacidad de someter a todo y a todos. En la Biblia se dice, el Señor formó la tierra de tierra al hombre y le ha dado poder sobre todo lo que hay en la tierra. Le dio autoridad semejante a la suya, lo hizo a su propia imagen, hizo que todas las criaturas le temieran y le dio dominio sobre fieras y aves. La democracia es cooperación, la autocracia es obediencia. La relación de poder surge de la obediencia y el sometimiento. Si no hay obediencia, no hay relación de poder. Si yo quiero que los otros se comporten como a mí me parece, provoca una tiranía. Léase en política, por ejemplo, con Hitler o con Chávez, entre otros. El científico Humberto Maturana relata lo que podríamos llamar la parábola del lobo, para describir cómo ha podido surgir el modelo patriarcal. Aparece en Asia 15 o 20 mil años atrás en familias humanas que trashumaban cazando los animales que migraban con las estaciones. Detrás de esas familias iban también los lobos. Las familias vivían de los renos a los que seguían en sus migraciones. El lobo los sigue, animal depredador como los humanos. En algún momento estas familias de cazadores le comienzan a impedir el acceso a los lobos a sus presas, probablemente por los crudos inviernos que les han reducido las manadas de renos. Persigue al lobo para no compartir su disminuido alimento. Luego esa exclusión deja de ser ocasional y se vuelve sistemática. Se repite de generación en generación. Surge entonces el pastoreo y con ello la apropiación, la exclusión del otro. El patriarcado aparece como un acto de negación del lobo. Se mata al lobo y el instrumento de caza con el que se le mata pasa a ser un arma y con las armas surge la guerra. Se genera un modo de convivir completamente distinto. Aparecen las jerarquías, la dominación y el sometimiento como dimensiones centrales de la convivencia. El modelo patriarcal de gobierno autoritario está centrado en la guerra, la amenaza, el miedo, la jerarquía, el sometimiento, el control de la sexualidad, donde la mujer depende de los hombres y es frecuente el uso de armas y símbolos de fuerza como el decorado. Hace 6 o 7 mil años llegaron a Asia esos pastores, trayendo los rasgos de la cultura patriarcal. Hacen apropiación de las tierras y se produce un encuentro violento con la cultura matrística o matricial que se encuentran en Europa Central y el Asia Menor. La autocracia, incluido el culto a la personalidad y los altos componentes de megalomanía de los dirigentes políticos, es abiertamente masculino. Los más crueles y abusivos gobernantes en todas las latitudes han sido efectivamente hombres, y en los tiempos modernos los siguen haciendo basados en el populismo, el engaño, la manipulación, el sometimiento. Algunos déspotas electorales en América Latina pretenden convertir a sus ciudadanos en súbditos, así sea en nombre del pueblo y de sus necesidades materiales. La matrística. La cultura matrística prepatriarcal europea, a juzgar por los restos arqueológicos encontrados en las zonas del Danubio, los Balcanes y el área egea, deben haber estado definidos por una red de conversaciones. Vivieron entre hace unos 9 y 7 mil años. Practicaban la agricultura, la recolección,
no fortificaban sus poblados, no tenían diferencias jerárquicas entre las tumbas de los hombres y las mujeres. Tampoco usaban armas como adornos y los ceremoniales místicos estaban centrados en lo sagrado de la vida cotidiana, en un mundo penetrado por la armonía. Las mujeres y hombres vestían de manera muy similar a los vestidos que vemos en las pinturas morales minoicas de Creta. Según Maturana, a partir de esta manera de vivir, la red de conversaciones que definía la matrística, la cultura matrística, no puede haber constituido en conversaciones de guerra, lucha, negación mutua en la competencia, exclusión y apropiación, autoridad y obediencia, poder y control, lo bueno y lo malo, la tolerancia y la intolerancia y la justificación racional de la agresión y el abuso. Al contrario, las conversaciones de dicha red tienen que haber sido conversaciones de participación, inclusión, colaboración, comprensión, acuerdo, respeto, palabras que en nuestra cultura reservamos solo para ocasiones muy especiales. Dice Maturana, lo matrístico se conserva en la relación materno-infantil y en el jardín infantil es una continua invitación a la colaboración, a la participación, a resolver los conflictos, a la conversación, a la no apropiación. La vida adulta, en cambio, es de competencia, de lucha, de defensa de intereses. Las discrepancias son conflictos, los argumentos son armas. Nuestros niños tienen otra dificultad fundamental que es pasar de la cultura matrística a la patriarcal. Las culturas matrística y patriarcal son completamente opuestas. Se crece dentro de ciertas pautas de colaboración, de respeto, de participación, y luego en la adolescencia se debe empezar a pasar a la competencia, la negación o la lucha. El origen de la democracia. La democracia surgió hace unos 2500 años en el ágora, el mercado, la plaza, donde se encontraban y se sentaban los ciudadanos a conversar sobre todo. Conversan como iguales sobre lo que les interesa y afecta a todos. Así surge lo público, la cosa pública, lo político. Cuando hablan de lo que les interesa a todos, los temas se vuelven públicos, accesibles a cualquier ciudadano para que los mire, reflexione y condene incluso su actuar. La democracia surge como un espacio de conversaciones, decisiones, acciones sobre los asuntos de todos. Lo que permite este cambio es el espacio público, el ágora, la plaza, por contrario a la Acrópolis, construida en la cima desde donde se dominaba la ciudad y estaba sentado el gobernante. Cuando aparece lo público por principio, los monarcas se hacen superfluos, sus atribuciones son negadas y se vuelven una decoración bastante costosa e ineficiente, por cierto. La monarquía, el ejercicio autocrático del poder, niega en su esencia lo público, pues está confinado en los pasillos y los grandes salones del gobernante, y los únicos que debaten sobre ello son sus círculos más inmediatos. Luis XIV llegó a afirmar en Francia: yo soy la ley, yo soy el Estado. En cambio, lo público, lo de todos, allí no es de todos, se vuelve privado. Es patrimonio de un individuo y un pequeño círculo. En una cultura patriarcal, los temas de familia son propiedad del patriarca, quien en últimas toma las decisiones. La conversación entre iguales es posible porque nuestra infancia matrística nos ha permitido una experiencia de colaboración, de igualdad, de participación, espacio similar a aquel en el que nació la democracia. Solo habiendo tenido la emoción de la igualdad matrística, es posible revivir la emoción de la experiencia posible en democracia, como un modo de conciencia neomatrístico, afirma Maturana. Surgida la democracia, aparece la tensión entre dos polos que aún se mantiene. De una parte, la presión patriarcal autocrática para su supervivencia y la apropiación excluyente sobre los temas de la comunidad. Y de otro lado, los intentos por expandir la ciudadanía. Con la expansión de la ciudadanía y la democracia, especialmente en los mundos urbanos, las personas dejan de ser súbditos y se vuelven ciudadanos, sujetos de derechos y no solo de obligaciones
especialmente la de obedecer al mandatario. En pleno siglo XX, seguimos entre quienes pretenden continuar apropiándose de lo público y los procesos participativos. Por ello, el activismo democrático por expandir la ciudadanía, las libertades, explica los recientes movimientos de los indignados, los Occupy Wall Street, las gentes que protestan en Hong Kong y en otras muchas partes del mundo. La democracia no se agota en las solas elecciones, ni siquiera en la rotación de representantes y gobernantes. Los sistemas electorales son instrumentos para la asunción transitoria de las responsabilidades sobre lo público. La democracia está en el debate, el diálogo, la convivencia por la cual los ciudadanos acceden a las decisiones sobre lo público. El poder entonces en democracia debe ser reconocido como una asignación o una concesión temporal y transitoria, no como un instrumento para la apropiación, la negación y privatización de los todos, o apropiación de los beneficios mientras se hacen comunes las pérdidas. Cuando un gobernante se lo apropia y lo administra como si fuera su patrimonio personal, cuando concentra el poder y determina a su antojo sobre lo divino y lo humano, estamos ante usos refinados de autocracia, despotismo, tiranía, como negación del principio democrático, pues en vez de abrir lo público, lo niega, trata de convertir a los ciudadanos en súbditos. La democracia como colaboración, antítesis de la competencia y dominación del patriarcado, surge en un ambiente similar al de la cultura matrística. Nace en un espacio de diálogo, de escucha, de respeto y de inclusión del otro. La democracia es entonces en su esencia femenina, matricial, se basa en un espacio de confianza, de entrega y colaboración que ya hemos experimentado en la infancia y que funciona. Se trata, por supuesto, de la democracia de los antiguos, el arte del diálogo, del debate, de la búsqueda de construcción de consensos, no la democracia de los modernos como simple rito electoral y mecánico para determinar quién asume las tareas del gobierno o la representación, un poco quién se queda con todos. ¿Cómo pretendemos tener sociedades democráticas integradas por personas formadas en un modelo patriarcal, verticalista, competitivo de dominación? Si no aprendemos a desempeñarnos en nuestra vida privada de manera autocrática, si solo nos aprendemos de manera autocrática, ¿cómo seremos entonces capaces de reemplazar ese modelo de actuar autoritario en piloto automático para aplicar las herramientas democráticas sobre lo público? Ahí está la tarea esencial de construir, de avanzar y preservar la democracia, capacitar a los ciudadanos, los representantes, los gobernantes en las herramientas democráticas y promover entre todos la decisión de vivir en democracia antes que en autocracia. Solo cuando los ciudadanos determinen acabar con el culto a la personalidad de individuos que hacen ejercicio y demostración de fuerza para conservar el poder con halagos a las multitudes dependientes y heterónomas, cuando los gobernantes no sean percibidos como especies de padres proveedores que determinan sobre lo público como en la familia, estaremos avanzando realmente en la construcción de la democracia. Entonces, para cambiar ese viejo y agotado modelo, es claro que la sola elección de mujeres a cargos presidenciales como gobernadoras o alcaldesas tampoco hará la diferencia. Solo se empezará a notar esa diferencia y empezaremos a dar un tránsito a una sociedad más equitativa cuando tengamos una masa crítica de mujeres en los legislativos nacionales, estaduales, departamentales o locales, con fuerza suficiente para influir en las decisiones sobre las reglas de juego de la sociedad. En ese momento, entonces, las mujeres aportarán al debate y las decisiones, no solo en los temas álgidos que preocupan a la mujer, sino más importante aún, su visión sobre todos los temas de la sociedad. Ahí entonces podremos decir que tenemos una verdadera democracia. Muchas gracias y hasta la vista.